Bueno, bienvenidos a una nueva charla de Aprendiendo a Educar. Mi nombre es Daniel Balbuena. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla y unas pequeñas reflexiones en torno a las implicaciones del COVID-19 en materia de protección de datos personales. Para ello voy a dividir mi charla en tres puntos fundamentales. En primer lugar, voy a dar una introducción general de algunos datos que a nivel mundial se están viendo relacionados con la importancia de los datos y eh, de las tecnologías de la información para utilizar estos datos con la intención de prevenir y mitigar la propagación del COVID-19. En segundo lugar, quisiera exponer a grandes rasgos cómo es el tratamiento de datos personales actualmente en Colombia en el marco del COVID-19 y cómo ha sido implementado por el gobierno nacional, qué tan eficaz han sido las medidas establecidas por el gobierno. Y en tercer lugar, quisiera dejar una serie de reflexiones para el público y posibles modelos de implementación que se están discutiendo y que permitirían garantizar eh, la utilización de las tecnologías y de las aplicaciones móviles para el tratamiento de datos de la población civil sin perjuicio de no dejar de garantizar derechos tan importantes como el derecho a la privacidad de la información. Teniendo en cuenta ello, iniciando un poco con la introducción, quisiera traer a colación ciertos países, ciertos gobiernos que han implementado dentro de sus políticas algunos lineamientos para prevenir por medio de aplicaciones móviles eh, la transmisión del virus. Es el caso, por ejemplo, de Singapur, en donde a través de una aplicación se establece un sistema de georreferenciación de toda la población que ha sido de alguna u otra forma diagnosticada con el COVID-19 para controlar que se cumpla estrictamente con la cuarentena y con ello prevenir que haya una propagación del virus. En Corea del Sur es otro de los ejemplos en donde eh, este país está instando a que las personas descarguen una aplicación móvil que le permita al gobierno de alguna otra forma hacer muestreos y un mapa de áreas potencialmente contaminadas con el fin de generar políticas de salubridad eficientes para mitigar la propagación del COVID-19. Por último, dejar a colación pues una reciente alianza que eh, todos seguramente conocemos, que es la alianza entre Google y Apple para desarrollar en los próximos meses una actualización en sus sistemas operativos que le permitan a los gobiernos que se adscriban a esta aplicación hacer muestreos y rastreos de contacto del COVID-19 a fin de generar políticas de nuevo de prevención y de alguna forma de erradicación del virus en la población civil. Teniendo en cuenta estos grandes ejemplos de cómo los datos de las personas se han vuelto un valor fundamental para eh, desarrollar alternativas que le permitan a los gobiernos eh, implementar políticas para la mitigación del virus. Colombia no ha sido la excepción y ha establecido ciertos lineamientos para la obtención de datos personales sensibles, como son los datos personales relacionados con la salud de las personas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno. Teniendo en cuenta esto, antes de evaluar cómo ha sido la implementación de estas medidas, es pertinente entender cuál es el manejo general que normalmente el tratamiento de datos personales pues, se ha establecido en Colombia. Y para ello es pertinente traer a colación la Ley 1581 del 2012, por medio de la cual se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales, eh, que tiene las definiciones, los principios, los lineamientos básicos de cómo debe tratarse y manejarse por parte de los responsables y encargados de los datos que recolectan en el marco de sus actividades. Teniendo en cuenta ello, el artículo tercero de la ley establece que un dato puede llegar a entenderse como cualquier información vinculada o vinculante con una persona natural determinada o determinable, eh, y por regla general, todos
o cualquiera de estos datos debe tener una autorización previa, expresa, consciente sobre la finalidad con la cual se está entregando por parte del titular al responsable de la información, y además de ello debe constar en algún tipo de mecanismo o soporte que se permita o que permita una consulta posterior tanto por el titular para constatar que efectivamente dio su autorización, como también por las autoridades competentes para vigilar que realmente se esté desarrollando el tratamiento de datos personales alineado con lo establecido en la Ley de Protección de Datos. En este sentido, existen ciertas excepciones para este principio general de la necesidad de una autorización previa, y es las excepciones contempladas en el artículo 10 de esta misma ley, que para este caso traemos a colación el literal C de la ley en cuestión, que establece que no será necesario la autorización de datos para la recolección de los datos cuando existan casos de urgencia médica o urgencia sanitaria. Teniendo en cuenta esto, la finalidad actual con la cual se debe salvaguardar derechos fundamentales como el derecho a la salud o el derecho a la vida de la población civil son, digamos, la excusa o el contexto por el cual el gobierno nacional está actualmente autorizado para recibir y custodiar y tratar de alguna forma ciertos datos sensibles de la población colombiana, como son los datos de su salud. Teniendo en cuenta esto, los lineamientos que ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con cómo debe hacerse el tratamiento de estos datos personales en un contexto de emergencia médica o emergencia sanitaria, establece ciertos principios que, aun cuando no exista una autorización previa, deben cumplirse por parte de las entidades que están recolectando estos datos, y que entraremos a analizar si realmente se están o no cumpliendo. Entre ellos existen, por ejemplo, el principio o la regla general de que debe existir una finalidad clara y expresa, con una excepción que en este caso debe consistir únicamente para tratar datos que importen en la prevención, el tratamiento o el control de la propagación del COVID-19. Y además de ello, debe existir una garantía en que dicha información tendrá una custodia y una seguridad eh, exclusiva para aquellas personas que necesariamente requieran tratar estos datos, siempre y cuando se mantenga en un lugar en donde las medidas de seguridad sean óptimas para mantener la confidencialidad. En lo que ha reiterado la superintendencia es muy importante a efectos de evitar posibles situaciones de discriminación, como ha sido el caso reciente de la población médica, teniendo en cuenta el contexto en el que desarrollan sus actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos tener en cuenta los lineamientos que ha establecido el gobierno colombiano dentro de una de las aplicaciones que ha sido promovida por el gobierno nacional y por el Ministerio de Telecomunicaciones, en la cual es el Corona App. Sin embargo, existen algunos informes técnicos, como son los de la Fundación Carisma, que es una organización sin ánimo de lucro eh, que busca responder a las amenazas que pueda llegar a plantearse las tecnologías del desarrollo y las tecnologías de la información en el ejercicio y la protección de los derechos humanos, algunas falencias respecto a la aplicación del Corona App que está siendo promovida por el gobierno nacional. Entre ellas existe, por ejemplo, la necesidad de aceptar cierta cantidad de permisos que en algún momento se verían innecesarios para la funcionalidad con la que, pues, en principio el gobierno ha instado a los colombianos a descargarla de forma voluntaria. Eh, y entre estas autorizaciones se incluyen, por ejemplo, la posibilidad de incursionar en los contactos del teléfono celular de quien lo descarga, la ubicación
o incluso permisos de administración del sistema Bluetooth del celular. Y en este sentido, es claro que si bien existe una urgencia sanitaria y una urgencia médica, no se está cumpliendo con uno de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre exponer la finalidad específica por la cual se va a tratar los datos personales. En este caso, eh, revisando los términos y condiciones de estas aplicaciones, se encuentra que únicamente se expone el artículo de donde se contempla la excepción establecida en la ley 1581, sin perjuicio de informar a los titulares de la información con qué objetivo van a dar permiso frente a todas estas nuevas incursiones que puedan llegar a tener actualizaciones de esta aplicación. De igual forma, se ha visto y se detectó en este informe que existen posibles fugas de información, teniendo en cuenta que el lenguaje de programación con el cual la aplicación del Corona App se desarrolló no estaba lo suficientemente encriptada y por lo tanto permitía fácilmente rastrear información de las personas que han estado compartiendo su estado de salud actual por medio de esta aplicación. Para ello y finalizando la intervención, quisiera dejar para reflexión del público posibles modelos de respuesta que podrían estar llamados a implementarse en el contexto nacional y que podrían garantizar la privacidad de la información de las personas sin dejar de lado la utilización de los medios tecnológicos para salvaguardar las vidas y mitigar la propagación del COVID. Y es, por ejemplo, los protocolos desarrollados por más de 25 institutos de investigación europeos con el llamado protocolo de rastreo de proximidad de descentralización para la preservación de la privacidad. Este protocolo establece la posibilidad de desarrollar una aplicación que, a diferencia de la que mayoritariamente se han establecido en los demás estados a nivel mundial, genera un procesamiento descentralizado de la información, lo que permitiría que no exista un rastreo de contactos en un único servidor, con la posible implicación de que posteriormente esta información pueda llegar a ser utilizada para otros fines distintos a los que realmente se están desarrollando actualmente, además de facilitar de alguna forma que exista una interconexión en distintos estados para utilizar una misma aplicación que le permita incluso hacer evaluaciones para la reapertura, por ejemplo, de sus fronteras. Teniendo en cuenta esto, es una posible medida que podría llegar a ser evaluada por los gobiernos que han instado a la población civil a descargar aplicaciones centralizadas en servidores que, como el nuestro, el de Singapur o el de Corea del Sur, podría llegar a tener varios problemas en la protección de datos de las personas y no existir protocolos, por ejemplo, para una debida eliminación de estos datos una vez el COVID-19 desaparezca. Así concluyó mi intervención. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.